Buenos días, mi nombre es Lina Granada y junto a mi compañera Carolina Vázquez les vamos a hablar un poco sobre los dominios y reinos de la naturaleza. Lo primero que nos debemos preguntar sobre este tema es por qué se agruparon los organismos vivientes en tres dominios. Bueno, todo empieza con la clasificación biológica propuesta por Carl Woese y sus colaboradores en 1977, que clasifican el árbol de la vida en tres grupos: bacteria, arquea y eucaria. Wood se basó en las diferencias encontradas en la secuencia del ARN ribosomal de la subunidad menor para concluir que estos grupos se desarrollaron por separado de un progenitor común llamado progenote. El progenote es descrito como un tipo primitivo de organismo vivo celular que teóricamente precedió a las células procariontes. Este sistema llamado de tres dominios reemplazó al anterior sistema, que era de dos imperios, formado por los grupos eucariota y procariota. Sin embargo, a la luz de los postulados más recientes, es posible que se abandone este modelo, ya que no corresponde con el árbol filogenético de la vida. Para describir estas tres grandes ramas, Woese se permitió trasladarlas como dominios en 1990, siempre promoviendo la separación de los dos grupos procariotas, arquea y bacteria. A continuación les hablaré de algunas de las características generales de cada dominio y cada reino. En biología, dominio es cada una de las tres subdivisiones principales en que se clasifican los seres vivos. Los dos primeros dominios, que son arquea y bacteria, incluyen a los organismos procariotas, que son las células sin núcleo, mientras que el dominio eucariota engloba a los organismos eucariotas, que son las células con núcleo. La actual clasificación de los seres vivos incluye tres dominios, los cuales son el dominio bacteria, que está compuesto por bacterias, el dominio arquea, que está compuesto por arqueas, y el dominio eucaria, que está compuesto por el reino animal, reino vegetal, reino fungi y los protistas. Este último no es considerado un reino como tal, es un grupo parafilético, es decir, no contienen a todos los descendientes de un antepasado común y agrupa un conjunto muy diverso de organismos. Esta variedad hace que sea muy difícil caracterizarlos. Vamos a empezar con el dominio bacteria. El dominio bacteria está formado por organismos procariotas, es decir, cuyos organismos carecen de núcleo diferenciado. Las bacterias son una de las formas de vida más abundantes del planeta. Las bacterias son unicelulares, de vida libre y presentan diversidad de forma. Entre esas formas están los cocos, que tienen forma de esfera, los bacilos, que son como bastones con extremos redondeados, y los espirilos, que son células helicoidales. ¿Cuáles son las características del dominio bacteria? Estos son algunos de los rasgos distintivos de las bacterias. Dentro de su morfología se dice que estas células procariotas tienen un tamaño entre 0,2 y 10 milímetros de ancho y que para moverse utilizan pequeños organelos. En su distribución se encuentran en todos los ecosistemas terrestres y acuáticos y se desarrollan en ambientes extremos. Entre esos ambientes están los manantiales de aguas calientes y ácidas, los desechos radioactivos en lo más profundo del mar o cualquier área de la corteza terrestre. Su nutrición y reproducción: se nutren por absorción, fotosíntesis, y su reproducción es asexual, por fisión binaria, es decir, antes de que se dé la reproducción se produce la duplicación o copia de ese material genético, como lo vimos en el video, y así se produce la división celular. Por otro lado, cabe destacar un tipo de reproducción en bacterias denominado parasexualidad bacteriana. En este caso, las bacterias son capaces de interactuar material genético en un proceso conocido como conjugación bacteriana. En términos generales, las bacterias pueden clasificarse en tres tipos: las aerobias, que son las bacterias que necesitan oxígeno para crecer y sobrevivir; las anaerobias, que son las que no necesitan el oxígeno para sobrevivir; y las anaerobias facultativas, que son bacterias que prefieren crecer en presencia de oxígeno, aunque realmente pueden hacerlo sin este. Algunas de sus funciones o beneficios es que hacen la descomposición de materia orgánica en formas básicas para que puedan volver al suelo o al aire, ayudan en la creación de medicamentos y otros productos, sirven para la protección del cuerpo ante enfermedades. Las bacterias de nuestro cuerpo digieren adecuadamente los alimentos, aprovechando al máximo todos los nutrientes que se encuentran en ellos. Eso es conocido como la flora intestinal.
De igual forma, existen algunas bacterias que son capaces de poner fin a la deforestación, otras de reducir la emisión de elementos contaminantes. Muchos se encuentran en los alimentos permitiéndonos producir lácteos, quesos y yogures. El otro es el dominio arquea. Los organismos que conforman el dominio arquea son organismos procariotas unicelulares, sin núcleo diferenciado, al igual que las bacterias. Las arqueas son organismos procariotas, generalmente son microorganismos de tamaño similar al de las bacterias. Ninguna especie del dominio arquea realiza fotosíntesis, así como las bacterias. Las arqueas son organismos unicelulares cuya reproducción es exclusivamente asexual. Algunos de sus beneficios es que las arqueas reciclan elementos como carbono, nitrógeno y azufre de los diversos hábitats de cada ecosistema. Estas actividades son vitales para el funcionamiento normal de los mismos. También participan en reacciones como el ciclo del nitrógeno y la oxidación del amoníaco, proceso que es importante para los océanos. El tercero es el dominio eucaria. El dominio eucaria está conformado por todos los seres vivos que tienen células con un núcleo diferenciado, protegido con una membrana y con un citoplasma organizado. Se considera el dominio eucaria como el más importante, puesto que de allí derivan los reinos más conocidos. A continuación, mi compañera Carolina les hablará de cada uno de los reinos que conforman el dominio eucaria y sus características. Muchas gracias. Formado, como indica su nombre, por todos los animales u organismos pluricelulares que se desarrollan a partir de un cigoto. Se clasifica en dos grandes grupos, que son los vertebrados e invertebrados. En los vertebrados encontraremos animales que son con estructura ósea, como los peces, anfibios, reptiles y mamíferos. En los invertebrados son los que carecen de esas vértebras, como artrópodos y moluscos. Los organismos que forman parte del reino animal tienen unos rasgos distintivos. Son simétricos en su mayoría, es decir, que su estructura parte de un eje y se divide en dos partes iguales. Pueden desplazarse bien sea de forma permanente como los humanos o de forma temporal como los corales, que al llegar a su vida adulta dejan de moverse. Son eucariotas, pluricelulares, heterótrofos y aeróbios. En cuanto a reproducción, los animales se reproduce sexualmente. Por ello, hay células sexuales denominadas masculinas y femeninas. En la reproducción sexual son todos los individuos involucrados, los cuales tienen órganos conocidos como gónadas, que producen unos gametos. Cuando un óvulo y un espermatozoide se fusionan, dan lugar a un cigoto. Esta unión se llama fertilización. Esta fertilización puede producirse dentro o fuera del animal, según la especie. Así existe la fertilización externa, donde las hembras y machos expulsan sus gametos al medio acuático para que se fertilicen, como vemos en el video a mano izquierda. Después del cortejo, la hembra suelta los huevos. Esos huevos son recogidos por el macho, el cual los lleva al nido, que días antes había formado, y es allí donde ocurre la fertilización. Y por otro lado, es la fertilización interna, donde los espermatozoides se encuentran en el óvulo en el interior de la hembra, como lo podemos observar en el video a mano derecha. Sin embargo, existen algunos invertebrados cuya reproducción es asexual, a través de la mitosis. Cuando se reproducen asexualmente, lo hacen por dos mecanismos. Uno es la gemación, en el cual hay un pequeño brote y a partir de eso se forma la célula hija, tal cual tiene la misma información de la célula madre. O fisión o fragmentación. Tiene la capacidad de regeneración, la habilidad de que vuelve a crecer las partes de su cuerpo perdidas. Cada una de las piezas genera las partes faltantes de un cuerpo completo, como es en el caso de la estrella de mar. Reino vegetal. Está conformado por todas las plantas, que son organismos pluricelulares eucariotas. Las plantas se caracterizan por que poseen una pared celular rígida de celulosa. Puede reproducirse de forma sexual por medio de esporas o sexual por medio de gametos. La mayoría de las plantas presentan alteración de generación llamadas gametofitos, haploide, y esporófito, diploide. No pueden desplazarse. Su metabolismo es aeróbico, respiración sexual, y emiten dióxido de carbono. Pueden tener semillas o carecer de ellas.
pueden tener flores o carecer de ellas. Son pluricelulares, eucariontes. Son autrótrofos. Son capaces de producir su propio alimento a través de materia inorgánica. El reino vegetal tiene dos grandes grupos. Plantas no vasculares carecen del sistema de transporte de nutrientes, no tienen raíces, tallos ni hojas. Por ejemplo, los musgos. Plantas vasculares tienen un tejido vascular diferenciado y poseen raíces, tallos y hojas. Por ejemplo, los helechos, las palmeras y los arbustos. Estas plantas vasculares se suelen clasificar en el grupo de las traqueofitas, que se dividen en espermatofitas y pteridofitas. Las espermatofitas son las plantas que producen semillas y abarcan gran parte de la flora dominante. Sus grupos más conocidos son gimnospermas, que son leñosas de apariencia, su polinización es a través del viento y posee óvulo. Ejemplos son los pinos y los cipreses. Y los angiospermas, que constituyen el grupo más diverso del reino de las plantas y poseen semillas, flores y frutos. El óvulo es protegido por un fruto que puede contener la semilla. Usa a los insectos como medio de polinización. Por último encontramos las pteridofitas. Las pteridofitas son las plantas sin semillas, compuestas por raíces, tallos y hojas. Beneficios de este reino. Nos sirven como alimentación de humanos y animales, obtención de materia prima y regulación de la temperatura. También podemos obtener de ellas materias primas como la madera, caucho, resinas, fibras, etc. Además que nos producen oxígeno. Reino fungi. El reino fungi pertenecen todas las setas, levaduras y el moho, que son organismos pluricelulares. ¿Cuáles son las características de este reino? Las setas, los hongos y las levaduras comparten estas características. Se clasifican por reproducción sexual o asexualmente, dependiendo de la especie, mediante esporas, preferiblemente en ambientes húmedos o acuáticos. Son heterótrofos. Los hongos también se caracterizan por tener células eucariotas, poseen paredes de células compuestas de quitina. Los seres del reino fungi se alimentan mediante fagocitosis o pinocitosis. El reino fungi se puede clasificar en tres grupos ecológicos según su alimentación. Primero encontraremos los saprofitos. Se llaman también los descomponedores, ya que se alimentan de los restos de los organismos en descomposición. En este grupo se encuentran, por ejemplo, los mohos, las levaduras que se usan en la panadería. Por otro lado, encontramos los parásitos. Son aquellos que se alimentan de la materia orgánica de los seres sobre los cuales viven, como por ejemplo el hongo que produce tiña en los seres humanos. Y por último, los simbiontes. Son hongos que se asocian a otros seres beneficiándose mutuamente, como por ejemplo los líquenes. Beneficios. Hay hongos que se encargan de la descomposición de la materia orgánica y permiten el reciclaje de nutrientes en los ecosistemas. Algunos otros se utilizan como alimentación, como las levaduras, la fermentación para el vino, las maduraciones de queso, lo que producen las setas. Y finalmente, y más importante, encontramos los que nos ayudan a producir antibióticos, como el caso de la penicilina. Por último, y no menos importante, encontramos el reino protista. Es una clasificación de los organismos eucariotas. Se agrupan organismos tanto unicelulares como pluricelulares y son características tan variadas como únicas, que no encajan en ninguno de los reinos anteriores. Se clasifican en tres tipos. Primero encontramos los protozoarios, son organismos rodeados por una membrana plasmática. Segundo, las algas, son organismos que realizan la fotosíntesis, se excluyen de este grupo de las algas verdes. Y por último encontramos la biota, son los mohos que viven en medios acuáticos. ¿Cuáles son las características del reino protista? Entre las características del reino protista destacan tres formas de nutrición. Algunos ingieren su alimento, algunos absorben nutrientes del entorno, pueden vivir en libertad o dentro del cuerpo de otros organismos. Algunos captan la energía solar directamente para la realización de la fotosíntesis. Depende de la humedad para sobrevivir. Ningún organismo protista está adaptado a vivir completamente del aire y tiene capacidad para desplazarse. No son animales, ni plantas, ni hongos.
Por derivar de otros organismos muy antiguos, se caracterizan por tener una estructura simple y son considerados los primeros organismos eucariotas. Su reproducción puede ser tanto asexual como sexual. En su fase asexual, el agente principal suele ser espora. En general, tiene la capacidad de moverse y desplazarse, bien sea como flagelos o cilios. Puede actuar como patógeno por sus características y afectar negativamente los estados de salud, por ejemplo, la ameba, el paludismo, entre otros.